tributario cuando hace referencia al impuesto, a la tasa, a las contribuciones especiales y a las patentes municipales. Entonces vamos a analizar una a una, vamos a establecer las diferencias y fundamentalmente vamos a ver cómo se regulan estas, ¿no? Cómo se establecen. A ese efecto, les he subido material a la plataforma. No sé si han tenido oportunidad de poder advertir. Les he subido 2 guías, una para las contribuciones especiales, ¿no? Las guías que utiliza el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Viceministerio de Política Tributaria, ¿no? Cómo se debe elaborar, qué requisitos, cuáles son los estudios necesarios, todo aquello, ¿no? Por otra parte, también les he subido un artículo en el que de forma muy somera se hace un análisis sobre estas especies de tributos, ¿no? Un análisis bastante superficial, pero bueno, que establecen las diferencias. Pero además de ello, también les he subido leyes municipales que tienen que ver con el gobierno municipal de la ciudad de La Paz, la ley 217, que es la referida a las patentes, y la anterior, la otra ley que tiene que ver con la creación de impuestos de dominio municipal en cumplimiento a la ley 154. No sé si han tenido oportunidad de revisar este material para poder ahora ampliamente discutir, aclarar algunos conceptos, si es que hay algo que les haya llamado la atención, no sé. Queda abierto la pregunta al curso. ¿Han tenido oportunidad? ¿Alguien puede decirnos alguna opinión al respecto? Guillermo, Kevin, Conde. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Hola. ¿Qué ha sido de tu vida, Guillermo? No has venido a clases muchos días. ¿Qué ha pasado? Sí, doctor. He estado con dificultades, doctor. Ya, pero tienes que ponerte al día, ¿ya, Guillermo? Hay algún avance de materia y tienes que revisar ese material. ¿Has tenido oportunidad de ver este último material? Gracias, doctor. No pude ver el último material, doctor, que subió. Ya, Yasmín Meneses. Yasmín Meneses, ¿está en clases o no? ¿Es muda, Yasmín Meneses? ¿No puede hablar? Bueno, las clases se las pasa desde un lugar adecuado, ¿no? Las clases no se las pasa en la calle o en lugares públicos. Bueno, Limber Franz Nina. Buenas noches. Ya, Moya Jiménez, Alejandra. Moya Jiménez, ¿no está en clases? Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Moya Jiménez, ¿cuál es tu criterio? No pude leer igual, doctor. Ya. Pilar Tuco.
Sí, doctor, buenas noches. Aún no pude revisar la plataforma. Muy bien. Bueno, a ver, voy a yo desarrollar, voy a hacer el avance de este tema. Lo ideal hubiera sido que revisen ustedes para que puedan ubicarse, porque por ahí les resulta un poquito abstracto, ¿no? A ver, vamos con el Código Tributario, la Ley 2492. El Código Tributario actual, en su artículo 10, nos da una definición de lo que es un impuesto, ¿no? Y básicamente nos dice que el impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley, independientemente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. ¿Qué diferencia encontrarán ustedes entre un impuesto y una patente, por ejemplo? ¿Será lo mismo o qué diferencia habrá? ¿Alguien me puede decir una diferencia entre impuesto y patente? Doctor, buenas noches. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches, compañeros. Tengo entendido que la patente está constituida por las personas jurídicas y naturales que son propietarios de una actividad económica. La tasa está constituida por todas las personas naturales que adquieren servicios de aseo, alumbrado, etcétera, doctor. Ya, pero ¿qué diferencia habrá con un impuesto? ¿Un impuesto y una patente es lo mismo? ¿O cuál es la diferencia que tú percibes? Y la tasa la abona el usuario de un servicio. A ver, impuesto y patente te estoy preguntando. No estamos hablando de tasa. Impuesto y patente. Buenas noches. Adelante. No, a ver, nuevamente, creo que no me dejo entender. Por favor, escúchenme. Estoy preguntando diferencia entre impuesto y patente. No estoy hablando de tasa. Impuesto y patente, nada más. Después vamos a ver las tasas. ¿Y la alcaldía no es Estado? Pero le pregunto, ¿es Estado o no es Estado? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Acaso no existen impuestos municipales? Ya, fundamentalmente van a recaer sobre actividades económicas, ¿verdad? ¿Y qué diferencia sustancial podrá encontrar con un impuesto? ¿O será lo mismo? A ver, sobre lo que acaba de decir, el impuesto es creado por la Asamblea Legislativa. ¿El Consejo Municipal no puede crear impuesto? Y entonces, les he subido yo una ley municipal que es la de creación de impuestos municipales. Está en la plataforma. Entonces, ¿por qué me dicen que solamente los impuestos pueden ser creados por la Asamblea Legislativa, que tienen que ir al Estado? O sea, están incurriendo ustedes en una imprecisión total. No nos olvidemos que el Estado es uno solo. Otra cosa son los niveles de gobierno, nivel central, nivel departamental, nivel municipal. El municipio sigue siendo Estado.
¿Por qué tienen ese criterio tan centralista de considerar Estado solamente al gobierno central? Como si los gobiernos departamentales o gobiernos municipales no fueran parte de ese Estado. Ya en temas anteriores hemos explicado, cuando hemos hablado de la potestad tributaria, hemos explicado, ¿no es cierto?, que los municipios, los gobiernos departamentales, la asamblea legislativa, todos esos niveles pueden crear impuestos. Entonces, están ustedes considerando como si el Estado fuera solo el nivel central y no así los gobiernos municipales. Son autónomos, dicen, pero igual es Estado. Entonces, revisen un poquito sus conceptos para no incurrir en esta imprecisión semántica y luego, si no manejan bien estos conceptos de Estado, niveles de gobierno, las competencias, no vamos a... se nos va a dificultar poder establecer el tema de los impuestos, porque la potestad tributaria, un tema que hemos avanzado hace ya bastante tiempo, claramente nos habla, ¿no?, de aquellos entes que tienen capacidad para crear tributos, y no solamente es la Asamblea Legislativa Departamental. ¿Ya? Entonces, por favor, revisen sus conceptos, no están manejando adecuadamente, ¿ya? A ver, sobre las patentes, volvamos. ¿Qué les ha llamado la atención de las patentes? De acuerdo al material que les he subido. Doctor, buenas noches, y compañeros, buenas noches. Lo que he llegado a comprender sobre lo que son las patentes en la lectura que usted nos ha mandado es que el espacio público es de todos los bolivianos. Entonces, por este uso es que se hace este cobro de patentes por el espacio público, porque si bien me pertenece a mí, también les pertenece a los demás ciudadanos. Entonces, en razón de esto, es que se llega a cobrar lo que son estas patentes. Ya, pero esto tiene que ver con derecho administrativo, con el tema del dominio público, el espacio público, ¿verdad? Sí, eso es lo que yo más o menos he llegado a comprender en la lectura que usted mandó, y sobre lo que eran los impuestos, las contribuciones económicas que se realizan, ¿no? Ya. ¿Algo más de las patentes? Yo me recuerdo que en la anterior clase les había preguntado qué clase de patentes, tasas, por ejemplo, respecto a las tasas. ¿Qué clase de tasas conocen? Y creo que la única tasa conocida era la tasa de aseo, porque es la que viene, su cobro está fusionado al consumo de energía eléctrica. Ahora les he subido otro material. ¿Qué otras tasas habían existido? ¿Han tenido oportunidad de revisar o de enterarse qué otras tasas había habido? Bien, sigamos entonces. Sí, adelante. No sé si he entendido bien, pero espero no confundirme. No sé si tiene que ver en esto el alumbrado público. Ya. Tiene después ¿Qué más? los servicios de cementerio. Sí. El aseo también. Catastro. Claro, la tasa de aseo es la que todos conocían. En la anterior clase eso es lo que decían. Nadie se acordaba de ninguna otra tasa más que la del aseo. Pero ya con este material que les he subido, me imagino que han ampliado sus horizontes y han debido ver que hay otros tipos de tasas. A eso me refiero. Disculpa por cortarte, compañero. No, está bien, siga nomás, doctor. Ya. A ver, sigamos. Como les decía, el artículo 10 nos da una definición de lo que es el impuesto, ¿no? Ahora, estas definiciones hay que analizarlas para establecer las diferencias con los otros tipos de tributos, ¿no? Cuando hablamos del impuesto, dice tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista en la ley, independientemente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Ahí está tomando un parámetro muy importante que nos va a permitir diferenciar, ¿no?, de los otros tipos de tributos, independientemente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Cuando hablamos de patentes, vamos a ver que ya hay diferencia en esta parte, ¿no? Ahora,
Existen, si tomamos en cuenta la incidencia y características de aplicación de los impuestos, existen modalidades que han permitido clasificar estos impuestos en diversas categorías. En algún tema anterior ya hemos tocado esto, ¿no? Esto viene a ser una especie de repaso, si se quiere, ¿no? Cuando hablamos de impuestos, hay impuestos a la renta, hemos dicho, hay impuestos al consumo, ¿no es cierto? Según provengan, si es de un beneficio, de una utilidad, de una renta, por ejemplo, ¿no? Hay una diferencia, no todos los impuestos son iguales. Hay impuestos que gravan ventas, hay impuestos que gravan servicios, ¿no? Hay impuestos que están dirigidos fundamentalmente al consumo, simplemente, ¿verdad? Entonces, todas estas modalidades han constituido siempre la base de los sistemas tributarios en diversos países en el mundo, ¿no? A esto, con el transcurso del tiempo, se han ido agregando algunos otros impuestos patrimoniales, ¿no? A la propiedad, impuestos prediales, ¿no? Como también se han ido añadiendo gravámenes arancelarios que se van a aplicar en materia de comercio exterior. Eso también hemos tocado en algún otro momento, ¿no? Con diversas finalidades para proteger la industria, etc. Entonces, dentro de estas clasificaciones hay impuestos directos, ¿no? Que se subdividen, hay impuestos proporcionales, por ejemplo, eso significa que tienen una alícuota igual para todos, ¿no? El IVA es 13% para todos. Otra cosa es que cambie la base imponible. No es lo mismo 13% de 100 pesos que 13% de 1,000 pesos, ¿verdad? Pero la alícuota es fija para todos, independientemente si la persona tiene capacidad contributiva mayor o menor, igual va a pagar 13%, ¿no? Proporcional. Hay impuestos progresivos en los que la alícuota es más alta mientras más alto sea el ingreso o más alto sea el valor del objeto sobre el cual va a recaer, ¿no? Y estos son los impuestos progresivos. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un impuesto progresivo que está en el material que les he subido? Si han tenido oportunidad de revisar, ¿han podido verificar? ¿Alguien se puede hacer ese ejercicio? ¿En qué impuesto había sido progresivo, que es de dominio tributario municipal? Jóvenes, ¿han tenido oportunidad, han visto las tablas que están en las leyes municipales cuando habla del impuesto a la propiedad inmueble, por ejemplo? Doctor, disculpe, ¿Cómo se el impuesto, cómo se establece el monto del impuesto? ¿Han visto? Hay montos que se manejan. ¿Vieron esas tablas? el impuesto a la renta, doctor? No, estoy hablando del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. ¿Vieron la tabla de cómo se califica, cómo se cuantifica el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles? Hay tablas. En las leyes que les he pasado están ahí tablas. De 0 a 400,000 más hay un porcentaje que en un caso es 0 más una alícuota del 1,5%. Si pasa de 400,000, ya no es 0, hay un monto fijo más una alícuota superior. Cuanto mayor es el monto, la alícuota va subiendo más, la base fija y la alícuota. Ese es un impuesto proporcional. Ustedes no saben de dónde sale el monto del pago del impuesto a sus bienes inmuebles que pagan anualmente. Les hacen una liquidación, les dicen, es 5,000 bolivianos, por decir, de la gestión anual. ¿De dónde sale eso? ¿Alguna vez se han preguntado? Tienen que revisar, jóvenes, el material que les voy subiendo para poder ir entendiendo, porque si no están revisando, bueno, pues no me están entendiendo tal vez nada, ¿no? Ahí en ese material está esa tabla. Ahí están los impuestos progresivos, por ejemplo, ¿no? Bueno, también hay impuestos indirectos, ¿no? Estos impuestos indirectos son aquellos que no tienen relación con el ingreso de las personas, ¿ya? Un ejemplo, aranceles aduaneros. El arancel aduanero no toma en cuenta si tu ingreso es mayor o menor, lo único que toma en cuenta es el bien que estás importando, ¿no? Y el parámetro establecido, o sea para consumo, sea para negocio, lo que fuera, el bien que vas a importar, el arancel va a pagar el mismo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de los
impuestos, estamos haciendo referencia a todos estos aspectos que acabamos de señalar. Tenemos características que le van a hacer al impuesto, por ejemplo, el tema de la ley, en sentido formal. Ahora la ley puede ser de la Asamblea Legislativa, puede ser de la Asamblea Departamental, puede ser del Consejo Municipal, porque también hay leyes municipales, ¿no es cierto? No solo es Asamblea Legislativa. Ahora, otra característica del impuesto es que tiene que ser independiente entre la obligación de pagar y la actividad que el Estado va a desarrollar con ese pago. ¿Qué significa esto? Que el impuesto que vas a pagar va a una canasta común, al Tesoro, ¿no? Al TGN. Independientemente, no se cobra impuestos por decir, vamos a pagar el IVA y con el IVA se va a desarrollar políticas de salud, por ejemplo. No. Los impuestos tienen una independencia respecto al desarrollo o a la inversión que se va a realizar con esos impuestos. Van a entrar a una canasta común, el Tesoro, y a través del presupuesto se establecerán las prioridades, cuánto se va a invertir en salud, en educación, en seguridad, lo que fuera. No hay impuestos que tengan como finalidad la inversión en un determinado sector. Eso no deja de ser impuesto, eso no es impuesto. Por eso, una característica esencial del impuesto es la independencia entre la obligación de pago y la actividad que el Estado va a desarrollar con ese pago. ¿Está comprendido esto? El impuesto no tiene una finalidad específica, va a una bolsa común, ¿ya? Su cobro debe efectuarse con carácter universal a quienes tengan la capacidad de poder pagar, ¿no? El impuesto tiene que estar estructurado de manera tal que permita que quienes tienen una mayor capacidad económica contribuyan más que los que tienen una menor capacidad económica, ¿no? Esto está dentro de los principios de la Constitución, ¿no? La progresividad, por ejemplo. El pago del impuesto tiene que estar rodeado de garantías jurídicas, así como la actividad que ha dado origen al pago. Esto es muy importante. En algún momento se hablaba de, había gente que quería pagar impuestos por actividades ilícitas. Esto no puede ser. O sea, la actividad que va a dar origen al pago del impuesto tiene que ser una actividad lícita. No podríamos cobrar impuesto a la venta de droga, por ejemplo, ¿verdad? Ahora tiene que haber una garantía jurídica. ¿De parte de quién? Del Estado, lógicamente, ¿no? Que la actividad que está generando, la actividad económica, indudablemente, que va a generar el pago del impuesto, tiene que estar garantizada por el Estado. Les voy a poner un ejemplo. En materia de alquileres, por ejemplo, alquileres de bienes inmuebles, departamentos, casas, lo que fuera. El Estado te exige que pagues un impuesto por esos alquileres, ¿ya? O anticréticos. Y a cambio, ¿qué te da? Garantía sobre esa transacción económica, en sentido de que cuando se presenten controversias inherentes a ese contrato de alquiler o de anticresis, el Estado te va a administrar justicia, y precisamente uno de los requisitos cuando hay este tipo de controversias es que te pidan la factura, ¿no? El talonario fiscal que acredites que tributas en el caso de un desalojo, cuando no pagan alquileres o temas de anticresis, etcétera. En las demandas, ese mismo Estado que te está exigiendo el pago de eso, de esa actividad, te va a exigir, para que te otorgue protección, te va a exigir que acredites que has pagado. ¿Me entienden? A eso se refiere las garantías jurídicas que el Estado va a dar respecto de la actividad que está originando el pago del impuesto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, sigamos. Examinemos ahora la tasa. Nuestro Código Tributario, en su artículo 11, nos da una definición sobre las tasas, ¿no? Y dice: las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o, dice, la realización de actividades sujetas a normas de derecho público, individualizadas en el sujeto pasivo, cuando concurran dos siguientes circunstancias, dice, ¿no? Uno, que dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados. Esa es una característica, recepción obligatoria. Dos,
que para los mismos esté establecida su reserva a favor del sector público por referirse a la manifestación del ejercicio de su autoridad. Entonces, cuando hablamos de tasas, tenemos que tomar en cuenta estos dos aspectos, ¿ya? Actividades de recepción obligatoria por los administrados. Y lo otro, que estén la reserva a favor del sector público por referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad. ¿Qué quiere decir? Que ese servicio solamente puede ser prestado por una institución pública, ¿ya? Entonces, ahí mismo, en el segundo parágrafo del artículo 11, se aclara, dice, no es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual o la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. Pueden ser servicios, pero si no son inherentes al Estado, no es tasa, no es considerada tasa. Ya veremos posteriormente qué se llamará, podrá ser un precio, no sé, precio público, lo que fuera, pero no es tasa, ¿no? La recaudación por el cobro de tasas no debe tener un destino ajeno al servicio o actividad que constituye la causa de la obligación. Vean acá ya la diferencia con el impuesto, ¿no? La recaudación por el cobro de tasas no debe tener un destino ajeno al servicio o actividad que constituye la causa de la obligación. Cuando se habla de servicios no inherentes al Estado, nos estamos refiriendo a las tarifas, es decir, a los precios de servicios que no solamente el Estado puede prestar, ¿no? En este entendido, la tasa viene a ser una categoría de tributo que tiene como hecho imponible la prestación de servicios o realización de actividades públicas individualizadas en el contribuyente, ¿ya? Entonces, a diferencia de los impuestos, aquí ya hay una gran diferencia con los impuestos. En la tasa va a existir una contraprestación directa entre el sujeto pasivo y el Estado. Y el destino del cobro de la tasa está vinculado a exclusivamente a sostener esa actividad y no otra. En los impuestos les decía que va a una bolsa común. En el tema de la tasa, no. Ahora, las tasas se clasifican en tasas por servicios públicos. Por ejemplo, hay tasas de aseo urbano, tasas de alumbrado público, tasas de mantenimiento de cementerios, tasas de mantenimiento de crematorios, ¿no? Hay también tasas por servicios técnicos, ¿no? Por ejemplo, en las alcaldías hay tasas que cobran por aprobación de planos, ¿no? Cuando se hace loteamientos, cuando se hace fraccionamientos, aprobación de planos de urbanizaciones, por ejemplo, ¿no? Determinación de línea y nivel. Todas esas son tasas que tienen un carácter técnico y que en este caso, por el tema competencial, están a cargo de los gobiernos municipales. Aquí vemos que es considerado tasa porque, si bien son tasas técnicas, no existe la posibilidad de que otra entidad que sea privada pueda realizar ese mismo servicio. Una firma de arquitectos no te puede otorgar línea a nivel, no te puede aprobar planos, necesariamente es en manifestación del ejercicio de la autoridad pública que tiene el gobierno municipal que te va a prestar ese servicio, ¿no? Ahora, también existen tasas por servicios administrativos, por ejemplo, autorizaciones, legalizaciones, cuando hay el tema de fotocopias legalizadas, tú vas a la universidad, tienes que pagar un valor, ¿no? Para que te legalicen, no sé, tu título de bachiller, tu título profesional, etcétera, ¿no? Registros. Entonces, ahí se ve que hay una diferencia, ¿no? Entre tasa, impuesto y el precio público. Cuando ya hablamos de precio público, estamos hablando de una contraprestación de un servicio o de una realización de una actividad cuando su solicitud o su recepción es voluntaria, ¿no? Y además, al ser voluntaria, puede también ser prestada por el sector privado, ¿no? Entonces, el sujeto puede optar entre acudir a un ente público o a un ente privado. Habrá algunos servicios que tanto el Estado como también los privados puedan prestar el mismo servicio, aunque difieran los precios. Pero ya no estamos hablando en ese caso de tasas, ¿no?
La creación de una tasa requiere necesariamente de un estudio de costos, un proyecto de estudio de costos. Vean las guías que les he subido, ¿no? Esa tarea es sumamente compleja porque hay diversos servicios, insumos, personal disgregado en diferentes reparticiones. Hay que tomar en cuenta depreciaciones, usos de cada tipo de bien que conlleva establecer una tasa, ¿no? Se van a hacer estos estudios, se va a tratar de determinar costos, si no precisos, pero lo más cercanos posibles, ¿no? La finalidad u objetivo de la elaboración de estos costos es determinar la base imponible y la alícuota de la tasa, en este caso, ¿no? Además de transparentar el manejo de sus recursos, ¿ya? Si ustedes ven el material, yo les he subido 2 noticias donde la gente, sobre todo en Cochabamba, manifiesta su disconformidad con el incremento de las tasas, el tema de la tasa de aseo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se establece una tasa, transcurre el tiempo, no sé, han pasado 5 o 10 años, e indudablemente esos costos, les estoy hablando de la estructura de costos, responden para ese momento, pero muchas veces no se toma en cuenta el incremento porcentual que va a sufrir a lo largo con el transcurso del tiempo, por muchos factores, ¿no? Tasa de aseo, por decir, en este año 2023, una población de 5,000 habitantes se ha tomado en cuenta, se ha hecho la estructura de costos, se ha tomado en cuenta, se ha establecido que se va a pagar 15 bolivianos, un ejemplo. De aquí a 10 años esa población ya no va a tener 5,000 habitantes, probablemente tenga 8,000 o más, no sé. Entonces va a haber una mayor actividad cuyos costos que han sido establecidos con anterioridad ya no van a responder. Por ello hay una necesidad de actualizar los costos. Pero muchas veces cuando ocurre esto, la ciudadanía no entiende y genera bloqueos, manifestaciones de hecho que van en contra de la actualización de las tasas, ¿no? De estas prestaciones. Por eso es importante establecer la estructura de costos. Además, hay un otro elemento que se debe tomar en cuenta, temas de inflacionarios, etcétera. Para corregir ese tema, el Estado, el gobierno ha aplicado o ha emitido la ley número 2434, que es la ley de unidades de fomento a la vivienda, las UFBs, ¿no? Las UFBs indican que todas las obligaciones con el Estado deben ser actualizadas a través de las UFBs. ¿Saben qué es la UFB, verdad? Sí, doctor. Ya, entonces, esta ley dice que todas las obligaciones con el Estado tienen que actualizarse a través de las UFBs. El pago de tasas es una obligación con el Estado, es una especie de tributo la tasa, ¿no es cierto? Por lo tanto, igual tiene que ser aplicada la UFB. Cuando uno no paga un impuesto, cualquiera fuera de los más conocidos, el IVA, IUE, lo que sea, IT, transcurre un tiempo, cuando vas a pagar, va a ser actualizado en base a la UFB y ahí no tienes dónde discutir, no tienes argumento, tienes que pagar, ¿no es cierto?, mantenimiento, actualización, etcétera. Pero cuando se pretende hacer lo mismo con el tema de las tasas, que es una especie en general de los tributos, la gente no entiende, ¿no? O sea, no tiene, lamentablemente no admite, no les gusta que se haga esto, pero se está haciendo lo mismo como con cualquier impuesto, ¿no? Entonces, hay varios tipos de tasas, ¿no? Hay tasas por certificaciones en temas medioambientales, hay tasas por legalizaciones, hay diversos tipos de tasas. No sé si hasta acá se ha comprendido la diferencia de la tasa con el precio público, por ejemplo, o la tarifa, ¿no? Y la característica de la tasa, diferenciando de lo que viene a ser un impuesto. ¿Está claro hasta acá? Doctor, mil disculpas. No he podido entender lo que es lo del precio público. Quizá no he escuchado bien, pero sí le he entendido qué es la tasa y los impuestos. Sí, he comprendido eso, pero sobre el precio público no lo comprendí, doctor. Ya, a ver, dime, Ruth Gilka, dime, ¿qué características, en base a lo que has entendido, dime, qué características son atribuibles a la tasa? Es el servicio y bueno, espero que me entiendan, ¿no?
tiene que, el cobro establecido se tiene que ir al mismo servicio, no va de forma general como son los impuestos. Correcto. ¿Qué más? Que hay tasas por servicios públicos, tasas por servicios administrativos. Eso he logrado entender. Y lo que sí no sé, también se me ha venido a la mente cuando usted hablaba sobre los, ahí no me acuerdo si eran hornos crematorios o algo así. Al momento de hacer el uso... Mantenimiento de cementerios. Sí, en mantenimiento de cementerios. En el momento que te dan tu factura o algo, ahí establece, así como en la factura de luz, ahí está, dice ahí tasa de aseo público. ¿Es así o no es así? Por ejemplo, ¿se puede ya, cuando tú tienes, cuando tú pretendes enterrar a un familiar, no sé, o pretendes hacer uso de un cementerio público, los cementerios están administrados por los gobiernos municipales. Entonces, el cementerio no es indefinido, no estamos hablando de un cementerio público. Te van a dar un permiso para que entierres el cadáver de tu ser querido por 5 años. Te van a cobrar un monto, esa es una tasa. Transcurridos esos 5 años, te van a permitir otros. Eso depende, ¿no? Difiere de gobierno municipal a gobierno municipal. Entonces, en algunos gobiernos municipales te permiten otros 5 años, te cobran otro monto. Y después de eso ya te obligan a sacar ya no mantener el cuerpo entero y se llaman restos, ¿no? Llevas ya en una especie de urnacinas a otros predios y también te cobran. ¿Qué pasa cuando la gente no cancela? Hay mucha gente que se olvida, no sé, pasa lo que fuera. Lo más curioso de esto es que las notificaciones para comunicar que ya no han pagado, que deben, las establecen en los nichos. Y muchas veces la gente a veces ya se olvida de sus seres queridos y ya ni van al cementerio. Entonces, ¿qué ocurre? Pasa el plazo, exhuman los restos y muchas veces desaparecen, ¿no es cierto? Los queman o van a un horno crematorio o finalmente son enterrados en una fosa común. De hecho, ha ocurrido muchas veces, cuando a veces hay situaciones en que los familiares se van al exterior o al interior, vuelven de mucho tiempo y ya no se encuentran con que el nicho ya no existe, ¿no? Entonces, cuando tú haces cuando tomas ese servicio obligatorio, lógicamente, el gobierno municipal te va a realizar un cobro. Ahora, este ejemplo de mantenimiento de cementerios es un buen ejemplo para poder establecer la diferencia entre tasa y precio público que acabas de manifestar que no has entendido. Una de las características de la tasa es la realización de una actividad a cargo del Estado, pero con la característica de una recepción obligatoria del sujeto pasivo, ¿no? El nivel de la tasa tiene que tener una relación directa con el costo del servicio. O sea, no a título de prestación de ese servicio la entidad municipal va a pretender lucrar. Si los costos, por eso es necesario establecer la hoja de costos. Si los costos son, un ejemplo, te voy a decir, 100 bolivianos, no puede cobrar 150 y pretender lucrar con ese servicio. No, eso no es permitido. Ya eso podría prestarse a una serie de recursos para ir contra este tipo de tasas. Sin embargo, una característica de la tasa es la recepción obligatoria del sujeto pasivo y que se preste ese servicio en su calidad de autoridad pública. En el caso de los cementerios, ¿será una tasa o será un precio público? Cuando hablamos de precio público, estamos hablando de una actividad cuya solicitud o recepción es voluntaria y también puede ser prestada por el sector privado. Ya eso depende de la persona. Puede recurrir al Estado o puede también tener la alternativa de recurrir a un privado. En el caso de cementerios, ¿creen que es una tasa o un precio público? ¿Qué dicen? Precio público. Sería. Precio público. ¿Por qué? La tasa, doctor. Porque te da esa alternativa de... ¿Por qué consideran que es precio público? Doctor, yo considero porque te da esa opción de elegir. En cambio, en los servicios, como usted mismo dice, no se puede generar ese lucro. Pero en cambio, en este precio público
eso no tiene nada que ver con la tasa, pero te da esa opción de elegir adherirte a lo que sea el servicio público o privado. Ya, pero en el ejemplo de los cementerios, ¿cuál sería la elección? ¿Tú por qué consideras que el pago por, tomarlo así, arrendamiento de cementerio, porque el cuerpo de tu ser querido esté en un cementerio, ¿es una tasa o es un precio público? Buenas noches, doctor. A lo que Gracias, doctor. A lo que hemos llegado a comprender es que así, si bien el Estado te puede brindar el servicio de cementerio, ¿no? Para los familiares, también hay un sector privado que también te lo brinda. Claro. Y ese, por eso también digamos que es de precio público, estamos entendiendo. Y también porque en la realidad, bueno, en la realidad vemos, ¿no? Cementerio privado jardín, digamos, y ya se sobreentiende que es un servicio privado, digamos, que te brinda un privado por la necesidad que se tiene. Ajá. El tema de administración de cementerios vendría a ser un precio público, porque hay la alternativa. Tal vez hasta hace un tiempo atrás no había esa alternativa. Seguramente hace mucho tiempo no había la alternativa de cementerios privados. Hoy en día, si tú quieres enterrar a tu ser querido, lo puedes hacer en el cementerio general, pagarás una tasa, ¿no? Una tasa por el gobierno municipal, qué sé yo, no sé cuánto será, te va a cobrar un monto de dinero. Pero también tienes la alternativa, si tú quieres, puedes optar por una vía privada, se llama cementerio jardín. Hay varios, no solo es el cementerio jardín, hay varios, Renacer, no sé qué otros cementerios que te ofrecen el mismo servicio, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, ya no dejaría de ser tasa, ya es voluntario, nadie te está obligando, eso ya es de acuerdo a tu criterio, ¿no es cierto? En ese caso ya sería un precio público, ¿me entienden? Sí, doctor, a modo de comentar también, cuando a un familiar querido de nosotros enterramos, fue en el municipio de Coroico, y ahí, si no me equivoco, se venden ya como terrenos, pequeños terrenos. ¿Por qué? Porque a los familiares se entiende uno encima de otro y demás, pero no estaba puesto como nicho, digamos, sino estaba señalado así en el documento privado, por así decirlo, como venta de terreno, digamos, pero era para dejar al familiar que ha fallecido, digamos, y comentarle que es uno encima de otro, digamos, murió una persona más adentro, digamos, luego otra persona y así. Pero esta venta de terrenos lo hace una entidad privada o el municipio de Coroico. Perdón, doctor, estaba apagado. Esto es entre privados, doctor, es decir, de comunario, digamos, yo tengo tal espacio en el tal mausoleo y yo te lo vendo, digamos, para tu familiar. El cementerio en Coroico que me dices es de un privado, de un particular. No estoy seguro, doctor, parece... No, es que parece, no puede parece, ser, a ver, el gobierno municipal no te puede vender, pues, ningún gobierno municipal te vende a perpetuidad, ningún gobierno municipal. En los cementerios, la permanencia de los cadáveres en los cementerios es limitado. Algunos gobiernos municipales son 5 años, otros 10 años, pero difícilmente no te permiten mantener en forma indefinida. Se paga. Esa tasa que hay que ir renovando anualmente, se va pagando. Llámese el cuerpo, llámese restos, se va pagando. Ahora, cuando se deja de pagar, ¿qué pasa? Lo sacan y lo exhuman y lo incineran, ¿no? O lo entierran en una fosa común. O finalmente terminará en algún... En la carrera, ¿cómo es? Los estudiantes de medicina compran cadáveres, huesos, no sé. Hay negocio también en esa parte. Pero lo que quiero que me entiendan es que cuando la actividad, ese servicio, alternativamente, cuando ese servicio solamente puede ser prestado por el Estado en cualquiera de sus niveles, es una tasa. Y cuando es obligatorio. Cuando ese servicio puede ser prestado por un privado, alternativamente del público, hay un privado que te ofrece el mismo servicio y eso depende de tu voluntad, entonces estamos hablando ya de un precio público, ya no es tasa. ¿Se entiende esto? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿El resto me ha entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. A ver, hasta acá creo que está todo claro, ¿verdad? No quiero
que después me digan, ay, no me han explicado, no sé, que no quiero cuentos. Hasta acá está claro. O si es que alguien tiene alguna duda, en este momento, manifieste, por favor. Muy bien, no hay ninguna duda. Voy a poner un alto al desarrollo del tema. Vamos a continuar este tema en la siguiente clase y enseguida voy a pasar a dar las notas de la última actividad, ¿no? Hemos dado un control el día viernes y como es costumbre en mi materia, las notas las doy inmediatamente en la clase posterior. En ese entendido, yo no les debo absolutamente ninguna nota, solamente la del viernes, y voy a pasar a dictar las notas, ¿ya? A ver, es la quinta actividad sobre 6 puntos. 2 preguntas. Halcón Laura Emilia, ¿está? Ya. 3. Aliaga García Diego. Presente, doctor. 0. Cachi Vera Josué. ¿No está? Calle López John. Presente, doctor. 6. Canasa Uchazara Nelly. ¿No está? Choque Wilson. Presente, doctor. 3. Corina Chambi Erika. 3. Corina Quispe Cristian. No está. García Huacara Jody. Presente, doctor. 6. González Mendoza Juan. Presente, doctor. Presente, doctor. 3. Mamani Condori Alison. Presente, doctor. 3. Mamani Pérez Rolando. Maidana Kisber Denise. Mendoza Aguilar Ronnie. Mendoza Mamani Mariela. Meneses Mamani Yasmín. Presente, doctor. 3. Monterrey Cuellar Franklin. Morales Ortiz Salvador. Presente, doctor. 6. Nina Kewi Limber. 3. Peralta Oblitas Fernando. Quispe Mamani Ruth. Presente. 6. Gracias. Rebollo Poquechoque Erika. Rodríguez Antonio. Rodríguez Mamani Ángela. Santander Quispe Mayra. Aquí, doctor. 3. Sarabia Málaga Priyanka. Presente, doctor. 6. Show Coronado Michelle. Doctor, aquí buenas noches. Show. Sí, doctor. 6. Valeriano Paye Adrián Rocío. ¿No está? Bien, esas son las notas. Como habrán visto, ha sido un control bastante fácil, una prueba sumamente fácil para aquellas personas que han estado en clases y además han leído el material. El primer caso era un caso muy similar al tema de Acapana, exactamente el mismo. Y la pregunta
se centraba por qué el gobierno boliviano no había podido cobrar ni había podido probar las denuncias que había hecho o la pretensión de cobrar sobre el monto real, sobre el monto final del costo de las acciones. La respuesta era muy sencilla, porque la transacción se hizo entre dos empresas que no tienen residencia en Bolivia, una empresa, en este caso, uruguaya, ¿no es cierto?, en el ejemplo que poníamos, ¿no? Y la otra en Belice, ¿no es cierto? O sea, no había. Y esto tenía que ver también con la segunda pregunta, que se refería en la legislación boliviana, ¿qué principio es el que establece nuestro código tributario en cuanto a la aplicación de la ley tributaria en el espacio? La respuesta correcta era el principio de fuente territorial, ¿no es cierto? Eso es lo que establece la ley 843 en su artículo 42, que varias veces hemos explicado, hablado, ejemplos, etc. Sin embargo, he podido advertir respuestas que denotan una total ignorancia, a lo mejor ni siquiera han venido a clases, porque alguien me ha escrito el principio del summa camaña, dice. Summa camaña, el vivir bien, dice que es el principio de fuente. O sea, cosas totalmente alejadas. Mucho me han puesto el principio de legalidad, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Bien, entonces algo tan sencillo, la mayoría creo que ha tenido buenas notas, con algunas excepciones de gente que no sabe dónde está parada, ¿ya? Muy bien, entonces el día viernes vamos a continuar con esta temática. Los que no han tenido oportunidad de revisar este material, revisen por favor. Para el día viernes vamos a seguir desarrollando esta temática, ¿ya? Entonces, quedamos acá por el día de hoy. El día viernes, 7:30 de la mañana, se les envía el link y continuamos. Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Reyes. Buenas noches, doctor.